Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Maribel, David, Johnny, bienvenidos. Vamos a hablar un poco acerca de el problema de la culpa. La culpa es uno de los sentimientos que acaban con las emociones de una persona. Es un sentimiento interno de autocondenación por alguna cosa que ocurrió en el pasado, por algo que consideramos que estamos haciendo mal. Es tan destructivo porque tiene como componentes la falta de paz, el tormento, la tortura, la autoacusación, impotencia, amargura, odio hacia uno mismo, ¿no es cierto? E inmenso sufrimiento interior que van y vienen, una y otra vez como pensamientos recurrentes. Existen dos tipos de culpa, la imaginaria y la real. Ambas son sumamente destructivas. En primer lugar, veamos la imaginaria. Aparece cuando nos culpamos de un evento que no podríamos jamás haber controlado, que no podríamos haber hecho nada. Sí, por ejemplo, el divorcio de nuestros padres, una cosa que queda fuera de nuestro control. La muerte de un ser querido, no tenemos nada que hacer ahí. La pérdida de una oportunidad, qué sé yo, el suicidio de alguien amado. Hay muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas situaciones. Todos estos eventos tan desafortunados realmente, muchas veces no son culpa de uno, sino que las propias circunstancias rodearon la situación, ¿no es cierto? Y no pudieron evitarse, no hubo forma de que la persona consiguiera hacer absolutamente nada. Decir, por ejemplo, si yo hubiera estado ahí o si yo no hubiera permitido tal o tal cosa, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, o sea, esas suposiciones imaginarias, ¿no es cierto? No sirven absolutamente de nada. Ciertamente muchas de las cosas que a veces pasan, muchas veces, ¿no es cierto?, no las conseguimos controlar, están fuera de nuestro control. Muchas veces nos condenamos por cosas donde realmente no hemos tenido la culpa. Tenemos que salir de esa autocondenación si es que deseamos una salud mental o emocional, ¿sí? Porque de lo contrario peligra la mente. La culpa real es el otro tipo, ¿no es cierto? En ese sentido, nuestra mente no nos engaña cuando tenemos un pesar profundo por cosas que definitivamente hicimos mal, porque existe también la realidad del hecho de que verdaderamente muchas veces hacemos cosas mal, definitivamente. Hola Aníbal, shalom. Entonces, nuestra conciencia es el mejor administrador de nuestras acciones y seamos espirituales o no, porque muchas veces hasta los ateos su conciencia les remuerde, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente cuando hemos hecho mal algo, el Ruach nos condena, ¿sí? A no ser que tengamos una conciencia cauterizada, como Shaul advierte que muchos tendrán en los últimos tiempos. En Timoteo Aleph 4 dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Eso quiere decir que una cosa que está cauterizada está pasada de quemado y ya no siente dolor, está desensibilizado, eso es estar cauterizado, o sea, ya nada le afecta, todo le llueve, todo le pasa y no tiene ningún tipo de remordimiento, evidentemente. Entonces, este tipo de gente dejó de sentir la voz de la conciencia, pero hablamos de un caso extremo. Pero si tuvimos padres que nos dieron equilibrio, nos enseñaron sanamente qué es lo bueno y qué es lo malo, si lo aprendimos de alguna forma, por algún medio, porque el Ruach fue bondadoso, misericordioso y nos lo enseñó de alguna forma, porque no todos consiguieron tener esto desde pequeños. Lo más probable es que sepamos administrar bien nuestra conciencia, lo suficientemente bien para que nos moleste, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo algo mal, para empezar a sentir esa molestia. Y eso es cada vez más evidente en la vida de los creyentes, ¿no es cierto? En la medida en que los creyentes crecen, verdaderamente, el Ruaj incomoda cada vez más a medida que la gente hace cosas que no son aprobadas por el Ruaj, ¿no es cierto? Pero si la gente se acostumbra a dejar de escucharlo, llega un momento en que ya no lo escucha verdaderamente y se cauteriza también. En otras palabras, si la culpa es lo que ocurre cuando una persona se da cuenta de su fracaso. ¿Sí? Eso es lo que es la culpa. Si la falsa culpa, que es lo que se sabe que Hasatán nos arroja, nos lanza encima, es cuando el pecador ya se ha arrepentido y ha sido perdonado, ¿sí? Pero Hasatán todavía quiere que nos sintamos culpables o que nos veamos asociados con nuestro pasado. Entonces, por ejemplo, hemos confesado algo de nuestro pasado, pero continuamente Hasatán insiste en colocarlo delante nuestro, ¿no es cierto? Y ciertamente, si la situación fue desagradable,
vamos a repetir esos sentimientos de dolor, de lo que sea que produjeron, que produjo la situación, ¿no es cierto? Entonces, con eso es lo que Hasatán cuenta, que nosotros revivamos esos mismos sentimientos y volvamos a sentirnos culpables de una cosa que ya fuimos perdonados. Ya no necesitamos sentirnos culpables, a pesar de que ciertamente si la cosa fue mala, como digo, nunca nos vamos a sentir felices de eso que hicimos. Pero no podemos insistir en un sentimiento de culpa. No hay nada ni nadie que pueda acusarnos de algo de lo cual el Padre ya nos ha perdonado. Esa es la parte más importante que todo el mundo, todo creyente necesita adquirir en cuanto a los problemas referentes a la culpa, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando sobre todo de falsa culpa, ¿no es cierto?, en esta enseñanza que estamos viendo, porque la verdadera culpa realmente tiene que incitar a la persona a arrepentirse y apartarse de su pecado. O sea, verdaderamente el Ruach va a molestar y mostrando, ¿no es cierto?, va a estar incomodando cuando hay un verdadero pecado y hay una verdadera culpa y la persona necesita arrepentirse. Lo que estamos hablando aquí es de la falsa culpa. Eso es el problema de la culpa que vamos a tratar, no el de la verdadera culpa. Mientras que la culpa es ver lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Eso es lo que nos muestra el Ruach. La vergüenza es vernos a nosotros mismos como un fracaso por lo que hayamos hecho, por lo que haya sido, ¿sí? La culpa es mirar al pecado, la vergüenza es mirarse a uno mismo. Como de costumbre es una situación humanocentrista, ¿no es cierto?, en la cual somos nuevamente el ombligo, pasa a ser nuestro ombligo, pasa a ser nuevamente el centro del universo, pero eso no es real, como de costumbre no es real. Si nos permitimos meditar exageradamente sobre la culpa después de que hayamos sido perdonados, ¿no es cierto?, tal vez porque no nos sentimos perdonados, y ahí vienen nuevamente las cosas del alma y de la carne, no del Ruach, porque la que siempre está reclamando sentirse de una forma o de otra es la carne. Todo esto se va a convertir en vergüenza. La persona no va a conseguir aceptar el hecho de que fue perdonada, y esto también es una pequeña blasfemia. No lo pongo al nivel de una blasfemia, pero sí la gente muchas veces hace estas cosas sin darse cuenta de que si está afirmando esto, está diciendo que Yahweh es un mentiroso porque no lo perdonó, él no lo siente, entonces por lo tanto Yahweh está mintiendo, pero Yahweh dice que ya lo perdonó. Entonces ahí estamos en un conflicto al cual nos lleva Hasatán eternamente para que estemos en continuo tropiezo, ¿no es cierto? Y finalmente la culpa, si no se trata adecuadamente, se convierte en una fortaleza interna que se llama vergüenza, porque la persona termina avergonzada de sí misma, tan avergonzada que no consigue ponerse en ningún lugar en la vida. Está tan avergonzada de todo lo que hizo. Y está bien, por un lado, no es que esté mal estar avergonzado si uno hizo cosas malas, pero ese sentimiento tiene que quedar atrás junto con las cosas malas también que hemos hecho, porque la vieja persona hizo esas cosas. Entonces necesitamos aprender a separar nuestra vieja personalidad, nuestro viejo hombre, de nuestro nuevo hombre. Entonces necesitamos separar esas cosas, aun cuando mucha gente continúa pecando, transgrediendo muchas cosas que eran antiguas, por ejemplo, en vicios, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, voy a mencionar que sea el vicio del alcoholismo o el vicio de la pornografía, que son vicios que sabemos que los vicios demoran mucho más tiempo que cualquier otro tipo de costumbre o comportamiento que podamos dejar, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor tenemos una persona que estaba consumiendo drogas o alcohol o pornografía, lo que fuere, y esa persona recae muchas veces, aún después de haber sido salvo, ¿no es cierto? Entonces esa persona mantiene, por así decir, el mismo ritmo y sigue considerándose culpable y avergonzado, ¿no es cierto? No está mal sentirse culpable porque verdaderamente ha caído, y sin embargo, al mismo tiempo, tiene que comprender que tiene que salir de todo ese círculo, no solamente de lo que sea el vicio que fuere, sino también del sentimiento que todo eso
eso le provoca. Tiene que quedar completamente limpio de manera tal que la experiencia pase a ser, que todas esas cosas que vivió pasen a ser verdaderamente una experiencia con la cual la persona pueda dar testimonio para otros, para ayudar a otros, ¿no es cierto? Que eso es lo que promete Yahweh, de que todo dolor desaparecerá, como ya hemos hablado en otras charlas, ¿no es cierto? Entonces, si continuamos pensando en nuestros fracasos pasados y le seguimos dando la misma importancia, como si estuviéramos todavía manteniendo la conducta, cuando ya nos hemos apartado del todo, ¿sí? Nos vamos a desgastar espiritualmente. Una cosa pasada tiene que estar pisada, literalmente. Si lo siguiente que el enemigo va a buscar es distorsionar la imagen de nosotros mismos. Él quiere que miremos tanto nuestro fracaso pasado que comencemos a vernos a nosotros mismos como fracasos, como partes de ese fracaso, ¿no es cierto? Nosotros no servimos para nada, porque de esa manera nos va empujando a la depresión y a la tentativa de suicidio. Entonces, cualquiera que haya estado pensando en sus pecados pasados por mucho tiempo y que los vuelve una y otra vez, va a empezar a verse como pecador sucio y fracasado completamente. Y no es de esta manera, porque si no estamos diciendo que Yahshua no consigue limpiarnos, porque yo no consigo sentirme feliz y contento, ¿no es cierto? De esta manera me sigo sintiendo de la misma manera que estaba antes, por lo tanto soy una porquería y Yahshua no sabe hacer las cosas, ¿no es cierto? Lo que estamos menospreciando es la obra de Mashiach, la obra del Padre. En nosotros estamos diciendo que ellos no son capaces de limpiarnos, justamente. Entonces, y estamos negándonos también de la misma manera a vivir la nueva vida que ellos nos proponen, dejar de lado la otra vida, se sienta o no se sienta. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque donde se siente, en la carne. Y la nueva vida no se vive en la carne, se vive en el Ruach. Ese es el gran problema que tienen muchísimas personas, que insisten. Claro, todos hemos vivido en la carne toda la vida, eso lo sabemos. Hemos estado acostumbrados a vivir en esa persona que tenemos dentro, pero ahora tenemos que mudarnos y vivir en la otra nueva persona que hemos recibido. Es como empezar de nuevo, como ser bebés nuevamente, como tratar de aprender a caminar. Sí, es todo eso difícil de nuevo. Sin embargo, no tiene nada que vaya a matarnos, evidentemente, ni nada que vaya a ser completamente imposible para nadie. Hola Mili, bienvenida. Entonces, la vergüenza es una de esas cosas en las que las escrituras hablan como una imaginación que debe ser rechazada. Por ejemplo, en Coriquín Bet 10 dice, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. O sea que nosotros en Mashiach tenemos el poder y la autoridad. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. ¿Qué mayor altivez hay en que estar insinuando que él no tiene la capacidad de limpiarnos, ¿sí? Y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Y vamos y le decimos, mira, yo estoy pensando esto, pero me parece que no sirve para nada. Toma, acá tenés este pensamiento porque no está funcionando correctamente. Así que prefiero no pensar. Si voy a pensar mal, prefiero ser una ameba sin cerebro. Una fortaleza es una imagen incorrecta que se ha implantado a fondo, se ha encajado en nuestra mente, ¿no es cierto? Al punto de ser una construcción fabulosa. Es una mega construcción, evidentemente una fortaleza, como lo indica la palabra, ¿no es cierto? Es impresionante, aparentemente es indiscutible, es indestructible, nadie puede hacerle frente, pero está en la mente. O sea, no es real. Hay una buena razón por la cual Hasatán quiere que nos sintamos como fracasados y pecadores sucios. La vergüenza es muy destructiva para nuestra relación con Elohim, ¿sí? Hay una buena razón por la cual Hasatán quiere que nos sintamos como fracasados y pecadores sucios, ¿no es cierto? La vergüenza es muy destructiva para nuestra relación con Elohim. Sentirnos así, de esa manera, cuando nos sentimos impotentes, nos impide acercarnos con confianza al trono de Elohim y tener una relación íntima con Él. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que Él busca, que nos sintamos de manera tan impotentes, tan alejados, que no tenemos el derecho de ir a
sus pies, ¿no es cierto? La vergüenza y la culpa se basan en el engaño, que es lo opuesto a la verdad. Entonces, ¿cómo se supone que debemos adorar a Elohim en Ruach y en verdad si hay imaginaciones en nuestras mentes que son contrarias, evidentemente, notoriamente contrarias a la verdad? Hola, ya entraron, se han salido. Maribel, estaba mirando. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, la vergüenza y la culpa se basan en el engaño, que es lo opuesto literalmente a la verdad. Toda la que es la mentira, ¿no es cierto? Viene del padre de la mentira, es opuesto a la verdad. Entonces, ¿cómo se supone que tenemos que adorar a Elohim en Ruach y en verdad si hay imaginaciones falsas, engañosas en nuestras mentes que son contrarias a esa verdad, que se oponen literalmente a la verdad, porque lo que están diciendo esas imaginaciones justamente es que Yahweh no tiene el poder, no es capaz de, ¿no es cierto? Nos están oponiendo, nos están haciendo dudar, nos están haciendo tener miedo, dudas, falta de confianza en él. Elohim es un Ruach y los que lo adoran deben adorarlo en Ruach y en verdad, nos dice Yahanan en el capítulo 4, ¿no es cierto? Si escuchamos su voz, entonces vamos a hacer lo que él nos ordena. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Eso está en Mishlei en el capítulo 28. Confesar nuestros pecados trae palabra que sosiega nuestro Ruach, literalmente, y trae la forma de sanar del sentimiento de culpa. Es muy importante ventilar nuestro sentimiento de culpa, es decir, confesar a alguien, a un consejero, a un maestro, a alguien a quien consideremos sabio, a quien consideremos lo suficientemente capacitado como para que no nos deschave, por así decir, no nos esté tratando mal, no haga de lo que sea que le digamos una noticia pública y nos ayude al mismo tiempo, pueda darnos un buen consejo que esté basado en las escrituras, en la palabra de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, esto va a traer un gran alivio a nuestro corazón. La otra cosa que debemos hacer después de apartarnos, primero es eso, de aquello que estemos haciendo mal, de aquella cosa que nos está haciendo sentir la culpa, ¿sí? Tenemos que dejar absolutamente todo eso que nos está haciendo sentirnos culpables. Entonces el Adón le dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. Eso está en Bereshit en el capítulo 4. Según esta escritura, cuando no tenemos hábitos y costumbres de hacer lo bueno, va a llegar un momento que definitivamente vamos a hacer algo muy malo. Evidentemente que es lo que le sucedió al mismo Caín. El pecado siempre va a estar acechándonos y tarde o temprano caeremos en él si no resistimos. Aquí se nota que con la voluntad y dominio propio que nos da Mashiach, podemos dominar el deseo malo de nuestro corazón, podemos y debemos, es una orden que nos está dando Él, ¿sí? Entonces, si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces lo bueno, vas a caer, pero tú debes enseñorearte de ese pecado. Somos nosotros los que tenemos que resistirnos a esa cosa, ¿sí? Entonces, feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras yo callaba, se gastaban mis huesos con mi angustioso gemir todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí, se secaba mi vigor como en sequía del verano. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vemos cuál es el proceso correcto, ¿no es cierto? Entonces esta persona declaró el pecado, primero lo confesó porque no lo estaba tratando de mantener oculto, y llegaba un momento que estaba ahogado en ese pecado, finalmente lo confiesa, y en ese momento él recibe el perdón. Por eso, que ore a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcancen los torrentes de impetuosas aguas. Tú eres mi refugio, de la angustia me libras, con cánticos de liberación me rodeas. Déjame darte entendimiento, responde Abba, y enseñarte el camino en que debes andar. Déjame aconsejarte, no te perderé de vista, pero no seas irracional como el caballo o el mulo, cuyo brío hay que domar con freno y bocado. Lejos esté de ti. Muchos son los tormentos del malvado, pero el que confía en Yahweh lo rodea la bondad.
bondad. Alégrense los justos, gócense en Yahweh. Canten de gozo todos ustedes los rectos de corazón. Mizmor 32. Entonces, mientras no confesemos nuestros pecados a Elohim mismo, vamos a llevar mucha tortura y tormento interior, ¿sí? Dice la palabra que nuestros huesos se envejecerán y esto se ve en muchas enfermedades, ¿sí? O sea, cuando decimos nuestros huesos se envejecerán, no es que se van a poner viejos nuestros huesos y vamos a tener osteoporosis todos, no, esto está refiriéndose a que en nuestro interior se van a desarrollar enfermedades, que pueden ser de diferentes tipos, aun cuando no se refiere a los huesos directamente, ¿sí? Pero especialmente las enfermedades de los huesos vienen justamente por este tipo de situaciones. Realmente afectan muchísimo más, todo el tipo de culpa afecta a las enfermedades directamente de los huesos. Vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh, aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana, dice Yeshayahu en el capítulo 1. Como Padre amoroso, Él nos pide que arreglemos cuentas con Él, que vayamos a su presencia y le digamos todo eso que nos está pesando, que nos está ahogando, que nos está matando, ¿sí? Nos está llevando por el mal camino. Y Él, como nuestro Padre, dice que toda oscuridad de la maldad será emblanquecida. Esto es que va a perdonarnos. Él nos va a perdonar y si Él nos perdona, ¿quién nos acusará? Nuestra mente me va a acusar, pero mi mente es más poderosa que Él. Evidentemente no. La sangre de Yahshua nos cubre y que a través de esa sangre, Él ya no verá nuestro pecado. Esa es la promesa. Si recurrimos a Mashiach y aplicamos su sangre a nuestro pecado, es decir, si nos arrepentimos, confesamos y abandonamos, obviamente, lo que hemos mantenido hasta hoy, lo sacamos directamente de la vida, que no solamente puede ser una conducta pecaminosa actual, sino también una culpa arrastrada, ira reprimida, miedo, rechazo, puede ser muchísimas formas que tome esto, ¿sí? Dolores que no hemos retirado en nuestras vidas, que nos dan resentimiento, de pecados que ya han sido perdonados porque son viejos y pasados, pero nosotros seguimos dándole vuelta a lo mismo, ¿no es cierto? Si Él ha quitado nuestra mancha, volveremos a quedar blancos y puros delante suyo. Busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras está cercano, abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes, vuélvase a Yahweh y Él lo perdonará, a nuestro Elohim que perdona libremente, dice Yeshayahu en el capítulo 55. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Adón Yahshua en Matías capítulo 11. Una de las cosas que no sabe hacer el creyente promedio normalmente es abrir los brazos y hacer una oración muy simple, entregando las cosas de forma simple, diciendo algo como: Adón y Padre mío, aquí estoy con esta carga tremenda que me está aplastando, mi preocupación, mi angustia, mi abatimiento, mi depresión, todo esto que me está provocando, casi ya no soporto esto de tenerlo encima de mí, así que ahora por la fe lo lanzo encima tuyo, te lo entrego, ya no lo quiero, pero cuando lo entregamos tenemos que entregarlo de verdad, no volver a pensar en el mismo asunto a los 5 minutos. Si yo le doy un regalo a una persona, evidentemente no puedo no soltar la caja, tengo que entregarla la cosa, ¿no es cierto? Porque si no, no estoy entregando nada. La mayoría de las personas dicen yo entregué, pero no están soltando lo que están diciendo que quieren entregar. Ellos realmente quieren entregarlos, quieren sacarse el problema de la cabeza, pero la carne no lo suelta y ellos obedecen a su carne, no se dan cuenta de ese pequeño problema. Entonces necesitamos entregarle todas esas cosas al Padre, porque Él conoce todas nuestras situaciones, conoce todo absolutamente, y simplemente está esperando que vayamos a Él, que recurramos a Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere un padre? ¿Que el hijo vaya y le pida ayuda al vecino o que se la pida al padre? Bueno, nosotros siempre le estamos pidiendo la ayuda al vecino. Eso hace sentir bastante mal a nuestro padre, ¿sí? Entonces, si hacemos esta oración con fe, vamos a ver cómo la paz de Mashiach llega a nuestras vidas, se inunda nuestro ser interior y finalmente tenemos paz verdadera.
por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama, dijo Mashiach. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Yeshua le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Deja que los demás murmuren, deja que hasta tus mismos sentimientos murmuren en tu contra, diciéndote, ¿quién es ese para que perdone los pecados? Si tu fe en él es fuerte, ni siquiera tu propio yo interior puede decirte lo contrario de lo que el Padre está afirmando. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a decir así de buenas a primeras, va a estar negando, no, que con ciertas implicaciones directamente está diciendo que él no sirve, que él no ha conseguido limpiarnos. La palabra dice que no solo Elohim perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia, nos restaura y nos da nuevos comienzos, ¿sí? Pero tenemos que confesar esto, tenemos que aceptarlo, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. No tenemos que decir, ay, sí, yo espero que me los dé el mes que viene. No, no es así. Si hemos orado y decimos que Él nos va a dar nuevos comienzos, si Él nos perdona y está todo planificado, no, verdaderamente no podemos estar dudando de su palabra. ¿Sí? Muchos hoy andan por la vida convencidos que no tienen pecados, que tienen que confesar, están arrastrando bolsas llenas de culpas, resentimientos, amarguras, dolores y todo traducido en enfermedades y asegurando que Mashiach ya les perdonó todo, pero ellos no. Ellos no, siguen llevando las cosas. Si Mashiach ya me perdonó todo, ¿por qué yo sigo arrastrando con esas cosas y las sigo teniendo en la bolsa ahí guardadas y tanto todas podridas? Si Mashiach realmente nos perdonó todo, y eso es verdad realmente, ¿por qué seguimos sintiéndonos culpables? ¿Sí? Esas personas que aseguran eso no han terminado el proceso y no entienden que todo es parte de un proceso. No hay nada instantáneo, no hay nada de magia instantánea. ¿Sí? ¿Por qué seguimos arrastrando comportamientos equivocados, negativos, a veces hasta malvados y pecaminosos, ¿sí? Resentimientos, penas? Si somos libres, si somos verdaderamente libres, ¿lo somos para seguir comportándonos igual que antes? Bueno, es porque Él nos ha dado verdaderamente la llave, pero nosotros no queremos abrir la puerta y salir. Seguimos estando dentro de la misma celda, prisioneros de como estábamos antes. Todos estos sentimientos de culpa, de dolor, de rabia, de rechazo, son sentimientos del alma, de que es parte de la carne, si no son los sentimientos de nuestro ruaj, entendámoslo, al contrario, es nuestro ruaj el que nos afirma que Mashiach ya perdonó nuestros pecados, pero nosotros preferimos creerle a los sentimientos del alma, esa loca que se pone, ¿no es cierto?, y que experimenta sentimientos, o sea, todo lo de nuestro viejo hombre, en vez de la fe, la paz que de nuestro nuevo hombre. Él está tranquilo ahí adentro, y claro, la gente tranquila no grita, no hace tanto ruido, y claro, queda apagada, normalmente al lado de alguien que está como loco gritando, y la carne es así, la carne es una loca que grita, y el ruaj es alguien calmo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, necesitamos aprender a callar la otra parte para poder escuchar a la que vale la pena. Si Mashiach ha dicho que nos ha perdonado, entonces por la fe debemos dejar de tratarlo como mentiroso, que ya es una falta de respeto. No se culpa a quien ha sido declarado libre, como acostumbra nuestra sociedad, ¿sí? Y eso también debemos aplicarlo a nosotros mismos. Siempre podemos comenzar de nuevo dejando atrás todo lo malo, sí, abandonando la vida de pecado. Si alguien viene a echármelo en cara nuevamente las cosas que yo hice antiguamente, todo el pasado, y te dicen, mira quién habla, el que antes hacía, esa era otra persona. Yo no soy la misma persona. Y sí pueden echarle la culpa a ella si quieren, pero se murió. Entonces, siempre vamos a tener nuevas oportunidades si arreglamos las cuentas con Elohim. La única opinión que tiene que contar para nosotros es la suya, no es la del mundo y ni siquiera la de nuestra carne, ¿sí? No hay un único pasaje bíblico donde Yahweh condene a alguien que le haya confesado sinceramente su pecado y que después se haya apartado de su vida pecaminosa. No hay ni uno.
¿sí? Que pueda decir, que diga eso, que pueda sustentar esa loca teoría del alma. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Adón Santo de Israel, dice el Mismor 25. En Corintiín Bet 5 dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Mashiach y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros mismos la palabra de reconciliación. El problema es que justamente ahí reside el núcleo central. Estamos tratando de reconciliación y la carne no quiere aceptarse bajo ningún concepto a Yahweh. Sin embargo, tiene que acercarse, porque una vez que ha sido reconciliada, tiene que acercarse. Sin embargo, también la carne tiene todo el miedo, y está cierta en tenerlo, tiene todo el miedo porque la carne sabe que una vez en presencia de Yahweh, la carne muere, la carne arde, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema completo. Elohim quiere limpiarnos y darnos nuevos comienzos y olvidarnos del pasado, hacer que nos olvidemos del pasado, ¿sí? Pero el que no quiere esto es Hasatán. Él nos acusa todo el día, ¿no es cierto? Día y noche delante de Elohim, dice Gilgalud, ¿no es cierto? Y no solo eso, habla a nuestras mentes constantemente, porque si hablara sin más delante de Elohim, Elohim no lo escucha, directamente no dice nada, pero el problema es que nosotros sí lo escuchamos. Entonces terminamos cayendo nuevamente y dándole el motivo, ¿no es cierto?, para poder seguir acusándonos, ¿sí? Entonces habla constantemente a nuestras mentes de condena, de acusación, nos está acusando y repitiendo para que quedemos paralizados de tanto susto que tenemos, ¿no es cierto?, sin poder avanzar. Muchos creyentes viven culpándose y condenándose a veces de cosas absurdas, pero absurdas literalmente, ¿sí?, de cosas que inventan en su cabeza solo para parece tener problemas en la cabeza, ¿sí? Esto no es lo que Elohim quiere para nosotros. Quiere que estemos con nuestras mentes limpias, completamente abandonado todo lo que es de este mundo para poder dedicarnos a él completamente. El propio Shaul nunca hubiera sido un ministro de Mashiach si continuara viviendo la autocondenación por haber ayudado a apedrear creyentes, ¿no es cierto? Realmente él fue un asesino de creyentes, fue literal lo que estamos diciendo. Lo que hizo Shaul fue gravísimo, pero Yahweh lo buscó para usarlo grandemente. Y al punto que Shaul afirmó después, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién dijo esto? Un asesino de creyentes. Pero no era él el asesino, era su viejo hombre que había hecho esas cosas. Tenemos que poder creer que en Mashiach somos nuevas personas, porque es lo que nos dice la palabra, en todo sentido, porque él conquistó este estatus para nosotros. Si nosotros siguiéramos siendo solamente la vieja persona que éramos, no podríamos tener la promesa guardada de que vamos a ser resucitados en una nueva vida. Y si no tenemos eso, no tenemos nada para la eternidad, ¿sí? Si nosotros creemos que somos lo que Yahshua dice que somos, porque él lo dice, ¿sí? Entonces Elohim obrará finalmente maravillas en nuestra vida, va a poder trabajar. Mientras no le permitamos trabajar, no va a poder hacer nada. Y si no decimos amén con nuestras vidas a lo que él afirma, no va a suceder nada, absolutamente. Esto fue lo que hizo el apóstol Shaul, dejó atrás todo su pasado y él abominó realmente las cosas que había hecho y siguió a la meta de su supremo llamamiento y fue el escritor más importante del Berihadashá. La culpa es algo útil, como ya dijimos, para llevarnos al arrepentimiento. ¿Es necesario? Sí, es necesario, en su buena medida, como todas cosas, ¿no es cierto? Pero una vez arrepentido y perdonado, ya no puede continuar ahí, porque ya fue, ya pasó, ya no tiene más utilidad, de manera que si permanece es un engaño a Hasatán y nuestra carne, que siempre le está obedeciendo a Hasatán. Si consentimos en continuar con la culpa, estamos llamando de mentirosos a Yahweh y a Yahshua. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. Yo voy a hacer algo nuevo. Pronto sucederá. De momento lo percibirán. Voy a abrir un camino por el desierto, ríos en el sequedal. Dice Yahweh y Yeshaya en el capítulo 43. Es muy importante entonces no acariciar al pasado con pensamientos de culpa, ¿no es cierto? No estar gozándonos mórbidamente en ese tipo de pensamientos. Una vez que ya hemos tomado la decisión de cambiar y luego de que hemos
hemos confesado Elohim nuestros pecados o lo que nos atormenta, ¿no es cierto? Delante de Elohim estamos justificados, estamos de nuevo en un estado puro, estamos en espera de nuevos comienzos, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? Acá, no, en los lugares celestiales, es decir, en el plano espiritual. Tenemos que aprender también a discernir las cosas. Si no sentimos nada en nuestra carne, no interesa, porque la carne no puede comprender las cosas del espíritu, ni vive en el plano espiritual, ni va a acceder a la eternidad. Así que si continuamos confiando en nuestros sentimientos en lugar de nuestro ruaj, estamos tratándolo de mentiroso. Tengamos eso en cuenta porque ahora ya se sabe. Una vez que sabemos las cosas, sabemos que no podemos seguir haciendo lo mismo. Él dice que abrirá un camino en nuestro desierto y mandará corrientes de agua viva en lugares desolados, ¿no es cierto? Y si Él lo dice, Él lo hará. Bien. Aquí les dejo la holandés, les dejo la oración, también va a salir después en el post, dentro de un rato cuando salen todas las cosas. Y ahora los espero para que nos reunamos en unos 5 minutitos más o menos en el Skype, así podemos seguir con la charla, a ver de qué es lo que les pareció todo esto y si tienen alguna duda o comentario. Entonces, hermanos, los espero en un ratito en el Skype. Shalom a todos.